Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con las lecturas de cuentos cortos del autor Edgar Allan Poe. El día de hoy yo les voy a compartir La Máscara de la Muerte Roja. Este cuento me gustó mucho ya que representa algo de la situación actual que se está viviendo con la pandemia. Vamos a comenzar. Durante mucho tiempo, la muerte roja había devastado la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal y espantosa. Su avatar era la sangre, el color y el horror de la sangre. Se producían agudos dolores, un súbito desvanecimiento y después un abundante sangrar por los poros y la disolución del ser. Las manchas por el cuerpo, especialmente por el rostro de la víctima, desechaban a esta de la humanidad. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, intrépido, sagaz. Cuando sus dominios perdieron la mitad de su población, reunió a 1 millar de amigos fuertes, de corazón alegre, elegidos entre los caballeros y las damas de su corte. Con ellos, constituyó un refugio recóndito en una fortificada construcción, vasta y magnífica, una creación propia del príncipe, de gusto excéntrico, grandiosa. Ocurrió a fines de 5º o 6º mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Qué voluptuoso cuadro, el de este baile de máscaras. Permítanme describir los salones donde tuvo efecto. Eran 7, en una hilera imperial. En muchos palacios, estas hileras de salones constituyen largas perspectivas en línea recta. Cuando los batientes de las puertas están abiertas de par en par, de modo que la mirada llega hasta el final sin obstáculo. Aquí, el caso era muy distinto. Como se podía esperar, por parte del duque y de su preferencia, las salas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar un salón a la vez. Los ventanales eran escarlata, de un intenso color sangre. Ahora bien, no veíanse las lámparas ni candelabro alguno en estos 7 salones. Entre los adornos de las paredes o del techo no había lámparas ni velas. En el salón de poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero que se reflejaba sobre las negras tapiceras a través de los cristales sangrientos era terriblemente siniestra y prestaba a la fisionomía de los imprudentes que penetraban en ella un aspecto tan extraño que muy pocos bailarines tenían valor para pisar su mágico recinto. También en este salón se encontraba en el muro de poniente un gigantesco reloj. Su péndulo se movía con un tic-tac sordo, pesado, monótono. Cuando el minutero completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de los pulmones de bronce de la máquina un sonido claro, profundo, extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente que de hora en hora los músicos de la orquesta veíanse obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud, y mientras sonaban las campanadas, se notaba que los más vehemente palidecían, y hasta los más sensatos pensaban. Pero, una vez desaparecida por completo el eco de este sonido, los músicos se miraban entre sí y se reían de sus nervios y de su locura.
y jurábanse en voz baja unos a otros que la próxima vez que sonaran las campanadas no sentirían la misma impresión. Pero a pesar de todo esto, la orgía continuaba alegre y magnífica. El gusto del duque era muy singular. Delirantes fantasías, como de loco. De pronto, repica de nuevo el reloj. Por un instante, queda entonces todo parado. Todo guarda silencio, excepto la voz del reloj. Ahí se derramaba una luz más roja a través de los cristales color de sangre. En las salas había una densa muchedumbre. Todo quedó parado. 12 campanadas. Quizá por lo mismo, varias personas entre aquella muchedumbre, antes de que se hubiese ahogado el silencio de las últimas campanadas, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Luego, finalmente, el lugar se apoderó de terror, pavor y asco. La máscara que ocultaba su rostro representaba tan admirable la rígida fisionomía de un cadáver, que hasta el más minucioso examen hubiese descubierto con dificultad el artificio. Cuando los ojos del príncipe Próspero se fijaron en aquella figura espectral, se le vio en el primer momento conmoverse por un violento estremecimiento de terror y de asco, pero un segundo después, su frente enrojeció de ira. ¿Quién se atreve?, preguntó con una voz ronca a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla? Apoderados de él, desenmascararle, para que sepamos a quién hemos de ahorcar al amanecer. Ocurría esto en la cámara azul, donde se encontraba el príncipe, rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que en tal instante estuvo también al alcance de sus manos y que ahora, con paso tranquilo y majestuoso, se acercó cada vez al príncipe. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe, lleno de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 cámaras, sin que nadie lo siguiera. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia y, agarrando al desconocido, que se mantenía erguido e inmóvil como una gran estatua, exhalaron en un grito de terror, viendo que, bajo la máscara de cadáver que habían aferrado con energía tan violenta, no se hallaba forma tangible alguna. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los alegres libertinos por las salas de la orgía, inundados de un rocío sangriento. Cada uno murió en la desesperada postura de su caída. La vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de aquellos cortesanos, y las llamas se extinguieron. La tiniebla y la ruina y la muerte roja tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. Fin.